Buenas tardes para todos. Mi nombre es Claudia Cooper. Soy escritora, entrenadora emocional, terapeuta, sobreviviente de abuso sexual, experta en temas de abuso sexual, conferencista. Creo que lo dije todo, sí. Muy buenas tardes de nuevo. Gracias por este espacio. Gracias por vernos. Gracias por permitirnos entrar a sus vidas y poder compartir lo que Dios nos ha permitido aprender durante todos estos años. Estamos hablando esta semana sobre la ingratitud. La semana pasada hablamos de la amistad, de la importancia de la amistad con uno mismo, con su familia, con su entorno inmediato, incluso con su entorno un poco más allá de lo inmediato. Hablamos también de la importancia de mantener la amistad pues viva, que sea una amistad eterna, sea una amistad para siempre, como debería ser cada relación. Y cómo cuidar la amistad. Les invito a que si quieren refrescar un poquito lo que hemos dicho la semana pasada, pues busquen el link y vean el video sobre la amistad, que es muy interesante. Esta semana estamos hablando sobre la ingratitud. Ingratitud. Es un tema bastante fuerte. Al martes les hablé sobre la ingratitud y sobre la gratitud, la importancia de quitarle el IN a la ingratitud y dejar solamente gratitud. Y les quiero leer el significado de la ingratitud según diferentes diccionarios. Entonces, el ingrato suele carecer de empatía con el resto de las personas. Por eso tiene una actitud de desagradecimiento. El ingrato no suele usar las palabras por favor, ni gracias, ni perdón, sino que se da por hecho los favores que recibe. Lo que hablaba el martes, el ingrato considera de que lo merece todo, que denme más y un poquito más y prepárese para darme mucho más sin yo hacer absolutamente nada. El ingrato está desconectado de sí mismo, tiene problemas emocionales y mentales, porque ser así no es normal, no es idóneo, no es bueno para el ingrato, ni para el entorno del ingrato o para nadie. Vamos también a leer un poquito sobre qué es la ingratitud según la Biblia. Como todos saben, yo soy cristiana, amo a Dios con toda la fuerza de mi ser. Es nuestro Padre amoroso, creador, lo respeto enormemente. Por él yo sobreviví muchos retos desde mis 3 años de edad. Como todos saben, la mayoría saben y los que no saben pues van a saber ahora. Soy sobreviviente de abuso sexual, fui abusada por mi padre biológico por más de 17 años y de ahí para allá muchos años más de retos con mis familiares, dificultades, etcétera, etcétera, pero eso se los contaré en otro video. Si les interesa, escríbanme si quieren saber un poco más de mi vida, qué pasó después de mi abuso. Interesante tema. Muy bien. Según la Biblia, el hombre debe ser agradecido, dice la Biblia. Jesucristo se queja de que los 10 leprosos curados, solo uno, y además el samaritano, le demostrase el agradecimiento y de que los demás fueran unos ingratos y desagradecidos. Yo soy una fiel creyente de que vivimos en un planeta multidimensional y que cuando tenemos dificultades, porque es una dificultad cuando somos distraídos o cuando somos egoístas o cuando somos egocéntricos, cuando pensamos que todo lo merecemos y que no tenemos ni siquiera que decir perdón, gracias, o hemos sido mal educados, mal guiados y no hemos aprendido a valorar la importancia de ser agradecidos, nos estancamos. Somos un planeta de multidimensiones. Por eso unos triunfan y otros no. Unos crecen y otros no. Uno les va muy mal siempre y otros les va muy bien siempre, o otros en la mitad. Todo depende de cómo estemos pensando. Y para pensar positivamente tenemos que tener conciencia de quiénes somos. Tenemos que tener una relación con nosotros mismos.
tenemos que ser agradecidos y gratos con nosotros mismos, porque todo empieza de mí hacia afuera. Nunca, nunca en ningún tema empieza de afuera hacia adentro. Ya nunca es cuando mi mamá, mi papá, mis hermanitos, mis abuelitos, mis tíos, mis vecinos me quieran, yo me quiero. Cuando a mí me digan gracias 10,000 veces, entonces yo voy a empezar a decir gracias. No funciona así. Todo empieza por esa personita que tenemos en el espejo todos los días, cuando nos miramos en el espejo. Esa persona que nos acompaña donde sea que vayamos y que está ahí apoyante, o a veces ni tan apoyante, pero ahí está con nosotros. Así que uno tiene que empezar a dejar de ser ingrato con uno mismo y aprender a uno a decirse, hombre, gracias. Yo me digo gracias Claudia por superar esos retos, gracias por ser valiente, gracias por aceptar tus errores. En ese momento yo estoy pasando por muchos cambios en mi vida. El martes les decía que tuve que despedir a una perrita que amé y amo y la voy a amar por toda la eternidad, Penélope, y me acompañó por 14 años. Dormía conmigo aquí, pegadito a las costillas, hasta incómoda, pero maravillosa perrita, que la amé con toda la fuerza de mi ser y pues tuve que despedirme de ella la semana pasada. Muchísimas gracias, la semana pasada. Y fue muy difícil, muy duro, muy difícil, muy difícil. Muy doloroso. También estoy haciendo unos cambios porque me estoy moviendo de país y con eso han venido muchos retos, muchas dificultades. Oh, Jorge está aquí con nosotros. Bienvenido, Jorge. Hola, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí me oyen? Bueno, para los que conocen, Jorge está con nosotros. Es un teoterapeuta, un coach, un entrenador emocional excelente que se los recomiendo enormemente. Y nos está acompañando desde Medellín. Y bueno, bendiciones para Medellín y todos sus sonidos extras que estamos escuchando. Vamos a ser tolerantes, vamos a ser pacientes. Y bueno, la verdad es que estoy en este momento en una zona muy complicada de la ciudad, en donde pues obviamente todo el comercio está en plena actividad y por supuesto lo que oyen de fondo, que es una música maravillosa, ¿cierto? Para los que tengan hambre en este momento, los aguacates y ese tipo de cosas están. Hay que ser muy agradecido con todo lo que nos toca en el ambiente, ¿no? Total, no podemos ser ingratos con eso. Bueno, pues bienvenido, bendiciones para Medellín, enormes. Tengo unos maravillosos sobrinos en Medellín también que les envío todo mi amor y muchas bendiciones para mis sobrinos en este momento, para mi amada sobrina Viviana y su nena, que están necesitando muchas bendiciones en este momento. Así que bendiciones y bienvenido. Estoy hablando con todo sobre la ingratitud. Venimos pues hablando desde el martes, ahora lo vamos a continuar contigo. Y les daba el significado de la gratitud, de la ingratitud, perdón. Y pues Jorge, una persona ingrata no es una persona normal. Tiene que tener algún rayo en algún lado porque eso no es lo que fuimos, pues venimos a esta tierra ni fuimos creados para eso. También les hablaba de la ingratitud de acuerdo a lo que dice la Biblia, lo que dice Jesucristo. ¿Ya? Y para Jesucristo es muy importante el que seamos agradecidos, y tú como teoterapeuta nos puedes ampliar un poco más. Y también les estaba diciendo que uno también tiene que empezar por uno, por esa persona que tiene al otro lado del espejo, que es una de las cosas que tú alguna vez me enseñaste y me encantó y me agarré de ahí siempre. Porque si uno es desagradecido con uno, pues uno no puede ser agradecido con nadie. Y uno no puede esperar a que cuando mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis abuelitos, mis tíos, mis primos y los vecinos me amen, yo voy a amarlos o yo me voy a amar. No podemos hacer eso. O cuando todo el mundo me agradezca y me pida perdón y me de todo, tampoco, ¿sí? Todo empieza por uno. También les estaba contando de que yo estaba pasando por unas dificultades porque Penélope se fue al cielo hace unos días, y también les estaba diciendo que estoy cambiando de país y eso tiene muchos bemoles, muchos dolores y muchos retos. Así que les estaba en esa parte contándoles a todos esa partecita. Y
Y pues nada, empecemos hablando, Jorge, sobre desde la perspectiva de un teoterapeuta, ¿qué es la ingratitud? ¿Cómo nos afecta? También les estaba diciendo que estamos en un mundo multidimensional y que la falta de gratitud es una de las razones y de las causas que nos bloquean y no nos permiten progresar. Coméntanos. Perfecto, pues de lo primero que tenemos que decir, Claudia, es de la estadística, ¿cierto? Yo tengo una estadística basada en un texto bíblico. Yo quiero que me digas, ¿tú sabes cuál es la estadística de ingratitud en el mundo? No la sé, dímela. Bueno, yo te lo respondo desde la escritura. La escritura dice que 10 hombres fueron a buscar a Jesús para que fueran curados de su lepra. Pero resulta ser, ya tú me vas a decir el complemento, es que solo uno volvió a agradecer. ¿Qué quiere decir eso? Que la estadística de ingratitud es del 90% y solo el 10% regresa a dar gracias. Por favor. ¿Lo entendiste? Sí, claro, total. Bueno, muy bien. Entonces, ahí tenemos una primera base que nos habla de que en general la gratitud es una herramienta que está inmersa en el ser humano, pero que como gran parte de las herramientas que tenemos, pues todas están ocultas y no las conocemos por nuestra falta de conciencia, que los hemos hablado en los otros en vivo, y que en consecuencia pues es algo que hay que descubrir. Y descubriendo esa herramienta, pues el tema de la gratitud se vuelve un tema muchísimo más fluyente en el ser humano y en consecuencia sus logros pueden ser mayores. Pero mientras eso pasa, pues por supuesto vivimos en una circunstancia de ingratitud. ¿Qué es la ingratitud? Simplemente es una actitud de desconocimiento de una herramienta que es la gratitud, que abre las dimensiones hacia la prosperidad, las mejores relaciones, el mejor fluir de mi ser a través del mundo. Ahí tenemos una situación bastante compleja porque todos pensamos que lo que nos pasa en la vida no lo merecemos y que en consecuencia no tenemos que dar gracias por eso. Muchas veces nos levantamos en la mañana y tomamos aire y no nos damos cuenta que ese aire fue provisto por la atmósfera y esa atmósfera está provista a través de la creación. Entonces, si uno puede levantarse y respirar en la mañana, uno tendría que ser capaz de levantar la cabeza al cielo y darle al Dios Todopoderoso las gracias por haber permitido que yo amaneciera y pudiera respirar, como lo hice además durante toda la noche mientras dormía. Entonces, como todo no lo dan, sobre todo pues en esta generación, y bueno, en las generaciones anteriores también se ha presentado de la misma manera, entonces no creemos que tengamos que dar gracias por nada, sino que pensamos que por el solo hecho de existir no nos lo merecemos y no tenemos que agradecer nada. No está en nuestra conciencia, no es algo que nosotros lo miramos con esa cotidianidad en donde hace parte de mi rutina simplemente detenerme en un instante y dar gracias por el agua caliente, dar gracias por el olor de las flores, dar gracias por lo magnífico de los árboles que están en mi entorno, por el color del cielo cuando amanece, bueno, en fin, esas cosas. Otras personas que como tú están al pie de la playa o al pie del mar debieran estar dando gracias Dios por esta brisa de mar que me toca hoy, etcétera, etcétera. Tantas cosas de las cuales no somos conscientes. Una historia cortica. Un hombre ciego fue una vez a terapia y cuenta esta psicóloga, ella le puso una tarea y le decía que debía poner en un libro o en un cuaderno todas aquellas cosas por las cuales él debiera agradecer. Pues estamos hablando de un hombre ciego que tendría mucho que reclamarle a la vida por haber quedado ciego, ¿verdad? Entonces, cuando la psicóloga se puso a reflexionar sobre la tarea que le había puesto el pobre hombre, decía, no, pues este hombre cómo irá a hacer para poner alguna cosa en un cuaderno sobre lo cual pudiera estar agradecido. El caso es que fue grande la sorpresa de ella cuando el hombre llegó otra vez a su consulta y le preguntaba, y ella le daba excusas, que le daba mucha pena que le haya puesto la tarea y le hubiera puesto pues como en predicamentos, porque era ciego. Sin embargo, fue grande la sorpresa cuando él llevó más o menos 5 cuadernos de esos de 100 hojas completamente llenos de cosas por qué agradecer. Entonces, cuando ella empezaba a leer ahí, él decía, gracias por la cobija que me cubre en la noche, gracias por la ropa que me pongo, gracias por los zapatos que cubren mis pies, gracias por el alimento que me como durante todo el día. En fin, gracias por las personas que me encuentro y me ayudan, gracias por este perro que me conduce. Tenía muchísimas más cosas por agradecer. 5 cuadernos escribió. Wow. Dice además esta señora que el hombre nunca más volvió a la consulta porque pues, el solo hecho de poder hacer esa tarea le había ayudado muchísimo
y había podido entender cuál es la razón de su ceguera. Bueno, el martes pasado estaba hablando con nuestros maravillosos, sus mercedes lindos, que nos acompañan. Les decía que en algún momento de mi vida, y aprovecho este momento para aclarar algo que mi equipo me pegó pau, me dijo, no, Claudia, no digas esa palabra, me disculpo. Cuando yo estaba recién casada y tenía pues 4 enanitos, mi esposo, que el martes dije, vivía en La Ñoña, en Cali, decir que algo queda en La Ñoña quiere decir que queda muy lejos, ¿sí? Muy, pero muy lejos. Pero esa era mi intención, no la otra intención. Así que quedó esa parte aclarada, por favor. Disculpe, baby, por favor. Bueno, pero yo les decía a Jorge algo, que yo me sentaba a veces cansada sola, mirando a la nada, y con un pañuelito pues así rojito, blanco, pobrecita yo. Mi esposo está lejos, muy lejos, de aquí en esta casa sola, en este país, porque estábamos en Australia sola, con estos enanitos chiquitos, pobrecita yo, mejor dicho, era María Dolores, María Magdalena, o sea, era totalmente la víctima. Y un día dije, yo me cansé, voy a empezar a contar, agradecer por todos los zapatos que tengo, las carteras, los vestidos, el brasier, los pantaloncitos, las toallas, y me demoré como un ejercicio como de 2-3 horas. Agradecí por cada huevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gracias por los 6 huevos, gracias por el cuarto de pan que tengo, gracias por el azúcar, y empecé a hacer ese ejercicio varias veces en diferentes ocasiones, y terminaba sintiéndome millonaria, pues, muy afortunada, también cansada, ¿no? El ejercicio es bastante arduo, pero como que al uno ser agradecido, la frecuencia vibratoria cambia. Otra cosa que yo observo es que la ingratitud nace o se da por la falta de educación en la casa. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde muy pequeñitos a agradecer por todo. Ya, yo me acuerdo de una psicóloga en Cali hace muchísimos años atrás, que vivía también muy lejos. ella tenía un chico, un niño como de 10 años, y ella le había metido tanto positivismo y tanto agradecimiento a esa criatura que un día fue a la tienda y llegó con una Coca-Cola y dijo, mamá, soy tan afortunado, pero tan bendecido, tan de buenas, que fui a la tienda, pedí una Coca-Cola y adivina qué, tenía Coca-Cola y la pude comprar. Entonces, es maravilloso ver la vida desde esa emoción de gratitud. La ingratitud nos bloquea, nos vuelve amargos, nos vuelve resentidos, nos hace sentir que de alguna manera nos han robado. Tuve alguna vez una paciente que su esposo se había divorciado de ella y le había dejado pues una módica suma como de 6.000 o 7.000 millones de pesos, una cosa así, más casas, carros. Ella era la pobre viejecita sin nada que comer. Y ella, con toda esa fortuna, con todas esas bendiciones, ella sentía que la habían robado, sentía que le merecía mucho más cuando no era, pues la historia es más compleja que eso, pero no era así. Bueno, yo pienso que la ingratitud nos enferma también. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, hay varias cosas, Claudia, que debemos hablar con respecto al tema de la ingratitud. Una de ellas fundamentales es que, infortunadamente, los seres humanos tenemos la tendencia a puntualizar mucho sobre las cosas malas que nos pasan, más que sobre las cosas buenas. Eso se refiere a un aspecto fundamental, y es que paulatinamente van pasando los años, porque cuando somos niños no somos así, vamos perdiendo esa capacidad de asombro, y la capacidad de asombro está asociada a poder ver en un momento determinado un evento como el nacimiento de un niño, como la salida del arco iris, y poder decir, wow, esto es algo maravilloso. Y cuando yo no tengo esa capacidad de asombro, pues no tengo la posibilidad de valorar aquellas cosas buenas que pasan a mi alrededor, y en consecuencia pues no viene el agradecimiento, no viene la gratitud. Eso se va perdiendo con el tiempo, y como tú decías, tampoco está dentro de nuestro ADN o dentro de nuestro sistema cultural o familiar el hecho de que aprendamos a dar gracias por cada cosa. No nos lo enseñan. Ahora los padres se ocupan mucho de que los hijos tengan absolutamente todo lo que necesitan.
pero no les enseñan a esforzarse a conseguir aquellas cosas que ellos requieren y necesitan. Entonces simplemente van creciendo con esa idea de que todo lo que les dan se lo merecen, porque no es sino decir y todos se los dan, y en consecuencia no hay que dar gracias por nada, solamente hay que pedir. Y ahí tenemos un problema grave y por eso estamos en una sociedad con toda la descomposición que tiene, justamente porque la gente no aprende a dar gracias. Así es. Una de las cosas que a mí me aterra en mis consultas es que un chico llega hablando mal de la mamá y el papá, y yo le digo, pero no tratas a tu mamá así. No, no pasa nada, ya mi mamá ya se tiene que aguantar. O sea, la pueden putear, madrear a la pobre madre o al padre y fresco, no pasa nada, ¿no? Es muy frustrante ver cómo no enseñamos a nuestros hijos a valorar el esfuerzo. Yo vivo diciéndole a mis hijos, tú tienes la mejor mamá del mundo. Yo vivo haciéndome publicidad política pagada con mis hijos todo el tiempo. Mira esta sopa tan rica que te hice. Mira, para que ellos empiecen a valorar lo a uno, y al valorarlo a uno, lo está valorando a ellos mismos. Pues, te explico. Me parece también importante que los hijos entiendan que al agradecer, al valorar a sus padres, hay una bendición, ¿no? Hay un mandamiento que nos dice que debemos honrar a madre y padre, pero no es porque sí, es que eso trae unas bendiciones detrás, una fuerza energética, pongámoslo así, detrás. Todas las personas que honran a sus padres surgen, prosperan. Completamente de acuerdo, Claudia. El asunto es que en la medida en que nosotros vamos entendiendo que las otras personas que se asocian a nosotros van haciendo algo por nuestra vida. En principio, la madre que nos tuvo en el vientre durante 9 meses, imagínense lo que eso significa, pues yo como hombre no puedo puntualizar sobre eso, evidentemente. Nunca he estado embarazado, espero no estarlo nunca. pero uno sí ve la lidia de las mujeres a través del tiempo en ese proceso de embarazo, que es bastante complejo. Y esa complejidad la ve uno en el cansancio que se refleja. Pero el problema no son los 9 meses del embarazo, donde ese feto se está alimentando del organismo de la madre. El asunto está en lo que sigue a partir del nacimiento. Es toda una vida de entrega, es toda una vida de sacrificio. Y lo desafortunado de eso es que uno ve cómo muchos hijos tratan a sus madres con desprecio o inclusive con prepotencia, con violencia inclusive, pues nosotros lo sabemos en un país como el nuestro, que es un país agresivo, violento, etcétera, donde se da esos niveles. Las madres padecen el maltrato de sus hijos. De hecho, Jorge, el Día de las Madres es donde más muertos hay, ¿no? Estadísticamente. No, el Día de las Madres, estadísticamente el número de riñas se dispara el 300, el 500, el 600%. Y asesinatos y todo, horrible. Absolutamente. Entonces, el tema de la ingratitud es una cosa que se expresa en nuestra sociedad de una manera permanente, constante. Lo vemos todos los días, en nuestra casa, en la calle, en el trabajo, en el colegio, en cualquier lugar, a donde quiera que vas. Todas las personas andan con una actitud en donde consideran que todo lo que les pasa se lo merecen, hablando de lo bueno, ¿no? Y que lo que les pasa que es malo es algo que no se lo merecen y que en consecuencia no tienen nada que ver con eso y que es un hecho que no debiera estarles pasando por justicia. Pero cuando se pone uno a evaluar, uno empieza a evaluarla, y eso lo miramos mucho en terapia con las personas que creen que tienen la razón en todo, y fundamentalmente lo que se trata de la terapia es desmontar esa creencia. Definitivamente lo que nos pasa tiene una participación directa con nosotros. Mire que en el tema de las terapias matrimoniales uno descubre muchísimo eso. Siempre hay un lado o los dos que están posando de víctimas, y esa víctima pues simplemente está diciendo que el otro tiene la culpa y que él no ha hecho o que ella no ha hecho absolutamente nada para vivir esa circunstancia. Ahí vivimos de una manera muy clara una condición de ingratitud que está soterrada, envuelta dentro de la relación de pareja. Eso es verdad, ¿no? Y además ese cuentico de yo tengo que darle a mi hijo lo mejor, el mejor teléfono, los mejores zapatos, la mejor, porque no, de alguna manera eso me hace mal padre, ¿no? Y lo mejor, y lo mejor, y lo mejor, y lo mejor. Entonces la criatura crece aceptando que merece todo lo mejor. Es que las niñas, es que usted es una princesa, lo peor que le pueden decir a una niña es que es una princesa desde mi perspectiva.
porque las princesas son orgullosas y ni el príncipe azul les sirve, pues, ¿no? Y eso que un castillo no, man, necesito 30 y no es suficiente. Pero bueno, les decimos a nuestros hijos, es que tú eres maravillosa, hermosa, divina. Les elevamos esos egos, pero no los estructuramos con una base de humildad, de valoración, de agradecer, de mira, te compré estos zapatos, qué bendecidos somos, qué bendecida eres, vamos a agradecerle a papá por esos zapatos, o vamos a agradecerle a Dios por esos zapatos. Yo siempre hago mucho énfasis con mis hijos, que ya son todos viejos, grandes, y les continúo diciendo, ellos en ese momento sacaron su apartamento en Australia, y cada cosa que iban colocando, todo el tiempo yo les digo, qué afortunados son, qué bendecidos somos, qué bendecidos son, qué chévere, tienen una sala nueva, wow, gloria a Dios. Es importante mantener ese concepto con los hijos de agradecer, que agradezcan, porque el día de mañana, cuando sean egoístas, cuando sean desagradecidos, cuando sean groseros, uno empieza a decir, igualito al papá, o igualito a la mamá, igualito a la familia de mi marido, igualito a la familia de mi esposa, y no es así. Uno fue el que los crió. Entonces, yo quiero aprovechar este espacio amorosamente, respetuosamente, porque yo he sido madre y como imperfecta también la he embarrado 80,000 veces. Les hago una invitación a que por favor empiecen a trabajar a cualquier edad, así tengan 15 años, así tengan 35 años, nunca es tarde para aplicar la gratitud en el entorno familiar. Mira, Claudia, que eso que estabas hablando ahí es un concepto muy importante pensarlo desde la convicción de la escasez. Cuando yo hablo de la convicción de la escasez en relación a los padres, muchos padres empiezan a darles a sus hijos todo lo que ellos quieren porque tienen un pensamiento. Dicen, es que yo a mi hijo o a mi hija le voy a dar todo lo que yo no tuve. Y entonces creen que dándole a los hijos van a seguir extendiendo y van a tener satisfacciones personales, pero no es así. Y lo que están haciendo es generando una condición hacia el futuro de un hijo desagradecido. Entonces, y no le ayudan en el concepto del esfuerzo, por ejemplo. Entonces, en muchas oportunidades se levanta el muchachito diciendo, mamá, quiero los últimos tenis, y la mamá le dice, bueno, mijito, yo le voy a dar sus tenis. Y ella, sin saber de dónde va a sacar la plata para darle los últimos tenis. Ella hace todos los esfuerzos, consigue una deuda, en fin, con un pagadiario, con quien sea, y le consigue los tenis a su muchacho. Pero entonces ahí tenemos un problema, es que no les enseñamos al esfuerzo. Una manera distinta de hacerlo sería, bueno, tú quieres los últimos tenis, ¿y cómo los vamos a pagar? Hagamos el plan entonces para que los podamos conseguir. Ahorremos, y a ver tú cómo vas a participar, a qué estás dispuesto a sacrificar para obtener tus tenis. Entonces, no le enseñamos esa cultura del esfuerzo, que es muy importante, en donde los hijos participan de la solución. Hay mucha culpa, ¿no? Hay mucha culpa en la crianza, ¿no? Pobrecito mi hijo, el vecino tiene tenis de 10 millones y mi hijo no, yo que sea de 1 millón se los debo comprar. Y lo que te decía de la motivación de la escasez, como yo no lo tuve, yo quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve. Y le quiero dar todo lo que pida porque, exacto, absolutamente, es una manera equivocada de visualizar la manera de abordar ese tipo de situaciones. Entonces ahí vamos criando hijos ingratos y por supuesto una sociedad absolutamente ingrata que no tiene la capacidad de valorar absolutamente ningún esfuerzo de lo que se hace por ellos. Entonces lo miramos ahora en tiempos de pandemia, por supuesto. No lo merecemos todo, entonces creemos lo mejor y el gobierno nos lo tiene que dar todo, pero nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo. La vida nos tiene que dar todo y toda la vida tiene que ser prosperidad y tiene que ser bueno, pero nosotros no hacemos ningún esfuerzo. No estamos comprometidos con ese objetivo. Entonces, en consecuencia, si no nos va bien como lo deseamos y tenemos muchas frustraciones, pues maldita sea la vida, ¿cierto? Ahí es donde tenemos una dificultad grandísima, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. Somos como adolescentes rebeldes sin causa, ¿no? Andamos por el mundo resintiéndonos por todo lo que nos dieron. Hay algo que me parecería chévere que se considerase. Si un padre dice, es que yo tengo que darle a mi hijo todo lo que yo no tuve, entonces yo le diría a esa persona, ¿y qué no tuviste? Por ejemplo, en mi caso, yo no tuve, yo siempre anhelé tener una Barbie. Y había una vecina que vivía al frente de mi casa que tenía Barbie, esas muñequitas Barbie y todos los juguetes de Barbie. Entonces yo la miraba pues desde mi torre
desde una ventanita, miraba cómo ella jugaba en el balcón de su casa al frente con la muñequita Barbie. Cuando yo crecí y tuve mis hijas, a Ana y a Emily, pues adivine cuáles eran los regalos de desayuno, almuerzo y comida, de cumpleaños, navidades y lo que fuera, Barbies. Entonces las niñitas... Yo creo que más bien fueron Ken, ¿cierto? No Barbie, sino Ken. No, claro, era mi carencia, era mi necesidad, era lo que yo quería para mí y se la chantaba a mis hijas. Hasta que un día mis hijas me dijeron, por favor, mamá, se los suplico, no más Barbie, no más Barbie, no más, las subíamos, no más. Y ellas querían unicornios, querían unos muñequitos todos raritos de Animex por allá, quería otras influencias asiáticas allá en Australia, pero no querían la bendita Barbie. Y yo creo que me hubiera ido mejor si yo me hubiera comprado la Barbie sinceramente para mí. Voy a comprar la Barbie para mí. Yo voy a vivir el proceso. O me voy a comprar ese par de zapatos que me hubiese gustado para mí, que no los tuve, me los compro primero yo, vivo la experiencia, me lleno esa carencia, me lleno ese vacío, trato bien a esa persona al otro lado del espejo, le doy muchos besitos y amor, y después puedo educar sin culpa y sin carencia, y puedo educar bien. Yo creo que acabaste de decir una cosa. Dijiste una cosa que es muy importante, Claudia, y es el hecho de cómo los padres criando a sus hijos posteriormente. Una cosa que tienen que entender los padres es que por más que les den cosas, los hijos se van a ir algún día. Y lo que sucede con mucha frecuencia con esos padres que educan a sus hijos en esa forma y esos hijos se van, ¿sabe qué van a decir esos padres? Muchos de ellos, porque están viviendo sus vidas a través de la de sus hijos, ¿sabe qué van a decir? Este hijo mío o esta hija mía que me esforcé tanto por darle todo lo que yo no tuve, es una desagradecida porque me dejó sola. O es un desagradecido porque me dejaron sola. Mire usted esa cultura y es una cosa que se va a repetir. ¿Por qué? Porque esos hijos van a seguir haciendo lo mismo con sus propios hijos. Y se convierte en un ciclo repetitivo, desafortunadamente, un círculo vicioso. Y entonces la ingratitud seguirá rampando el mundo hasta que vamos haciendo conciencia y nos demos cuenta que tenemos que ser agradecidos por todo lo bueno y hasta por lo malo que nos pasa. Pero bueno, gloria a Dios que tenemos ese espacio para conversar con miles. Gloria a Dios de que estamos entrando en una época de conciencia, o sea, ya nos han pasado muchas cosas como humanidad y es tiempo como de despertar. Las redes nos han, o sea, ese maravilloso, mágico sistema y esas tantas formas de comunicarnos a nivel mundial nos hace posible que hagamos las transformaciones necesarias. ¿Qué herramientas podrías compartirles tú a quienes nos siguen, que nos escuchan? Y muchas gracias por hacerlo. Muchas gracias también por compartir nuestras charlas. Muchísimas gracias. Jorge y yo nos emocionamos con nuestro equipo, nos emocionamos cuando vemos que se han compartido 500 veces, 600 veces, y uno dice, wow, lindos, gracias. Pero, ¿qué herramientas? Me gustaría que les diéramos herramientas. ¿Qué herramientas le darías tú? Y yo les doy otra herramienta. Muy bien, lo primero que quiero decir... Dime. Ok, lo primero que quiero decir es que debemos ser agradecidos por el momento que vivimos. Entonces yo debo parar un momentico, respirar profundo y considerar qué ha hecho posible que yo esté en este mismo instante. Por tal razón, pues yo lo que quiero en este momento es darle las gracias al que hace posible que tu imagen y la mía se vean en este momento en la red. Y es decirle a Javier Pisa, que es nuestro técnico backstage, y decirle, Javier, gracias por tu esfuerzo, gracias por el amor y el cariño que le has puesto a esta tarea, a este trabajo que estamos haciendo. Gracias a ti. Entonces la herramienta es, yo me detengo en este instante y qué hace posible que mi vida sea lo que sea hoy, lo que es hoy. El aprendizaje que he tenido hasta este momento lo escribo por un instante. Yo le doy gracias a mi madre, por ejemplo, que permitió que me educara, o le doy gracias a Dios que me permite tener vida. En este instante, y en consecuencia detenerme y decir gracias a quien corresponda, o gracias a la vida, o gracias a Dios, o gracias al universo, al que sea, pero hacer conciencia en este instante que tu vida, para ser lo que es hoy, ha tenido que tener la participación de muchísimas personas, tus profesores, tus educadores, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos, tus amigos, etcétera. Muchísimas personas han contribuido
a que tu vida sea lo que es hoy. En consecuencia, yo me detengo por un instante a decir gracias por este momento de mi vida. Sería una herramienta clave. Wow, qué hermosura. También me gusta mucho la historia que nos comentaste del señor invidente, el escribir, ¿no? El escribir porque estoy agradecido. Es un buen ejercicio que nos entra nos abre en la conciencia en cuanto a la gratitud. Nos hace ver la vida en su abundancia y no en su carencia. Nos hace ver la vida desde la humildad y el amor incondicional y no desde el egoísmo y la enfermedad emocional y mental que no nos permite avanzar y usar nuestro potencial a su máxima expresión. Esa es una herramienta también muy importante, escribir porque estoy agradecido. Quienes me conocen, pues saben que yo muy frentera, muy honesta, a veces chistosa, a veces digo malas palabras también, lo siento. Pero también saben que yo intento siempre agradecer y vivo agradeciéndole a la vida, a las personas, bendiciendo a la vida, a las personas, y lo hago por las personas, pero también principalmente por mí, porque yo me siento muy bien cuando lo hago, cuando tengo bajonazos, como todos los tenemos, cuando yo empiezo a agradecer por las personas que me rodean o a tratar con mucho amor, como alguna vez lo hablamos, Jorge, con mucho amor, a tratar a las personas con todo el amor posible, eso uno lo eleva. Empiecen a tratarse bonito, empiecen a bendecir y agradecerle a todas las personas, no se olviden de ese pedacito, gracias por ejemplo, el mesero ahora me trajo la limonada, gracias por la limonada, gracias a este restaurante por permitirme estar aquí y hacer este en vivo, gracias a ti por estar aquí, gracias a Javier por ser un genio en las redes, un genio manejando esto. Vamos a dejar su link para que también lo sigan en sus redes. Él es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Está soltero para aquellas que estén buscando un buen esposo, ahí se los dejo. y agradecer es una forma de lograr nuestros sueños. Eso sería una herramienta importante, agradecer a las personas que nos rodean, conozcámoslas o no. También otra herramienta que a mí me parece muy importante que yo hago es orar por las personas que conozco y no conozco. Ya, uno siempre tiene la tendencia a orar por uno y por los hijos de uno y por la familia inmediata de uno, pero también es muy bonito cuando uno dice, y por favor bendice a los vecinos, a Colombia, al planeta entero. Eso también lo ayuda mucho a salir de la ingratitud a la gratitud, ¿no? De poder ser incondicionales y poder brindarles amor a todo el mundo. ¿Qué otra herramienta tú podrías ofrecerles? Hay una herramienta muy interesante, Claudia, y es que hay personas, por ejemplo, que nos escuchan que no creen, ¿cierto? Que pues evidentemente tienen el derecho de no creer en absolutamente nada, ni en un Dios, ni en absolutamente nada, sino que creen en su propio esfuerzo y en su propia capacidad, y eso pues está bien y no tiene mayores complicaciones. Pero es muy importante y uno escucha este tipo de afirmaciones, es que yo no tengo nada que agradecerle a nadie porque todo lo he hecho por mi propio esfuerzo. Pues bien, agradézcase a usted mismo por su inteligencia y por su esfuerzo, por su capacidad de ser productivo, dígase todos los días, te doy gracias, mírate en el espejo y te doy gracias por todo lo que haces, por tu esfuerzo y por tu capacidad para desarrollar nuevas ideas, nuevos negocios, tu capacidad para lograr riqueza, tu capacidad para tener alegría y felicidad en la vida, ¿cierto? Eso también es válido y pues es una manera adicionalmente de ser agradecido a su vez con lo que el mundo le da. Y también reconocer, Jorge, que somos seres colectivos, no somos solitos. O sea, somos el producto de muchas cosas, de muchas experiencias, de muchas personas al final. ¿Ya? Claro, lo que decíamos ahora. Sí, yo creo que eso es muy importante. Yo siento que yo no sería quien soy hoy si no hubiera tenido a tantas personas en contra de mí y a tantas personas en pro de mí. Porque no hubiese podido crecer al nivel que hoy he podido crecer y con la ayuda de Dios voy a seguir creciendo. Es importante también agradecer lo malo para que se transforme en bueno. Si yo sigo enfocándome en lo malo, como lo hablábamos, pues me va a quedar ahí. Pero si yo empiezo a agradecer por lo malo, pues hombre,
creo que Dios en la Biblia, no sé en qué parte tú lo sabrás mejor que yo, o sea, el sol alumbra para todo el mundo, buenos y malos. Dios ama a buenos y malos. O sea, estamos aquí construyéndonos los unos a los otros, estamos aquí para generar bendiciones los unos por los otros, estamos aquí para no juzgarnos, pero sí apoyarnos, para agradecernos, para utilizarnos desde la parte positiva de esa palabra, de utilizar para el bien común. Mira esto que sucede, Claudia, mira esto que sucede, y es que yo podría quedarme pensando en lo malo como un aspecto negativo de mi vida, como un asunto que solamente me trae problemas o dificultades y que en consecuencia, pues mi participación en este mundo es algo amargo, difícil y desgraciado. Pero yo podría pensar que todos esos obstáculos y esas dificultades que se presentan en mi vida tienen en consecuencia más bien, si yo le doy el enfoque, y analizando un poquito mi vida, yo diría que soy un poco más fuerte cada vez que tengo un desafío que supero. Si yo me enfrento a una persona que eventualmente me está haciendo daño, una vez yo supero esa circunstancia con esa persona, pues yo aprendo a descubrir en mí unos límites mayores a los que creía que tenía y soy capaz de ir muchísimo más lejos y superarlo con más fuerza. Un próximo desafío, por supuesto, me plantea que ya hoy tengo herramientas, más herramientas para afrontar desafíos más grandes. Entonces, todo lo difícil que hemos pasado hacia atrás nos hacen grandes si yo soy capaz de enfocarlo en términos de la gratitud. Totalmente. Qué bueno y gracias por todo lo malo que me ha pasado, porque todo eso ha hecho que yo hoy tenga una cantidad de herramientas que no conocía y que me ayudan a enfrentar el mundo de hoy hacia adelante. Todo es para nuestro bien, todo es para nuestro bien. Yo cuando estaba creciendo, después de pasar por todos esos años de abuso sexual, pues llegó otra forma de abuso, que era la discriminación dentro de mi entorno familiar, porque claro, había hablado, entonces todo el mundo me apuntaba el dedo, era como, más bien deseaban tenerme siempre fuera de la familia y no cerca de la familia. Decidieron no abrazarme, sino decidieron rechazarme. Y pues fueron muchos años, yo creo que peor que el abuso, en que había muchas, yo intentaba entrar y yo rebotaba y salía volando del entorno familiar, no me dejaban, ellos se cerraron y no me dejaban entrar al entorno familiar, y por años eso me hizo sentir una huérfana, una pobrecita, una desgraciada, nadie me ama, pero hoy en día, y gracias a terapias que recibí, a muchas cosas que hice para conformarme en el ser humano que soy hoy, para transformar muchas cosas negativas en positivas. Hoy en día agradezco esa experiencia, agradezco que me tocó vivir lo que viví, porque lo que tú acabas de decir, hace poco tuve la oportunidad de ver a esos seres que me rechazaban tanto, que pusieron tantos obstáculos por años y años y años en mi vida, obstáculos injustos, crueles, pero los volví a ver y los vi como cuando uno ve el monstruo que está debajo de la cama, cuando uno es chiquito, con la mano peluda, los vi viejitos, los vi cansaditos, los vi hasta chiquitos de tamaño, y yo sentí una gran misericordia por esos seres que por tantos años fueron como los monstruos debajo de mi cama. Y siento mucha misericordia, porque en gran parte es por las herramientas que uno desarrolla, como tú dices, cuando uno trabaja en uno, cuando uno trabaja con la gratitud, con la humildad, ante todo con Dios, ante todo le da la oportunidad que Dios entre en la vida de uno. Dios es maravilloso, cuando uno le abre esa puerta, Dios hace que todo lo malo se vuelva en bueno. Así es, Claudia, y la verdad es que hay una cosa que es muy importante. Hablabas del monstruo debajo de la cama, y yo te digo que ese monstruo tiene el tamaño que tú le quieras dar. Así es. Ese monstruo puede ser inmenso en la medida en que tú lo miras con demasiado miedo y con demasiada prevención, considerando que eso es algo catastrófico, o yo lo puedo mirar como Cristo abraza la cruz. Para Cristo la cruz se convierte en un asunto glorioso porque esa cruz es el instrumento de su glorificación. De igual manera, esa es una interpretación terapéutica donde yo considero que mis problemas son como la cruz de Cristo y que en consecuencia entre más grande es mejor, porque entonces más gloria tendré, ¿cierto? Y la gloria es que en la medida en que yo supero esa dificultad, pues yo me hago grande con la dificultad resuelta y soy más fuerte, lo que decíamos ahora.
Y el tamaño del problema o el tamaño del monstruo depende de mi visión del mundo, depende de la manera en que yo veo las cosas. Si lo veo muy negativo, pues por supuesto eso se va a crecer muchísimo, pero si tomo una actitud positiva frente a eso, pues con toda seguridad que el tamaño del problema va a disminuir. En consecuencia, es una manera de ser agradecido, reconociendo que mis ojos, mi fuerza interior tiene más poder que el problema que se presenta enfrente mío. Totalmente, totalmente. Para mí, el rechazo de toda una familia, ¿no? Fue un monstruo muy grande, ni cabía debajo de mi cama, te lo aseguro, era demasiado grande por muchos años y yo no lo veía desde una perspectiva positiva, obviamente no, estaba muy confundida y estaba muy sometida a la victimización, ¿no? Por esto yo, amén, amén, amén. Pero ahora lo agradezco porque eso me hizo, me empujó, ese rechazo de ellos me empujó a mí a ser un mejor ser humano. Y eso es maravilloso. Y a verlos ahora con mucha misericordia, mucho perdón, mucho amor, que eso es liberación. Bueno, ya llevamos 46 minutos maravillosos conversando con ustedes. Mi nombre es Claudia Cooper. Estamos con Jorge Arias, vamos a estar conversando con ustedes cada jueves. Les agradecemos a todos por compartir este espacio con nosotros. Por favor, pongan me gusta si les gustó, pongan no me gusta y no les gustó. Tengamos un espacio sincero, abierto, de familia, seamos familia, o sea, entremos en un espacio donde nosotros aprendamos de ustedes y ustedes de nosotros y todos en conjunto y en equipo, seamos un equipo en estas redes. Compartan esta información si consideran que es de valor, compártanla, déjenos sus comentarios, es importante para nosotros. Y pues nada, Dios les bendiga, fue un honor conversar con ustedes. Gracias, Jorge, por estar una vez más en este espacio y ayudarnos con tu conocimiento, sabiduría y amor. Y bueno, terminamos con un mensaje que tú puedas dejarles a todos los que nos están escuchando en este momento. En primera instancia, gracias a ti, Claudia, por invitarme. Gracias a todas las personas que están conectados con nosotros en este momento y gracias a todos aquellos que en algún momento verán en el futuro este video. A ustedes muchísimas gracias. Sí, piensen gracias. en esto. La gratitud es una herramienta que nos permite abocarnos hacia el futuro con la posibilidad de ser grandes con el universo. Amén. Así es. Ok. Bendiciones para todos. Los amamos. Chao.